Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento vamos a contestar una serie de preguntas que vamos a verlas en el capítulo número 2 del libro de Marcos. ¿Cuál realmente es la diferencia entre las buenas nuevas de salvación que predicó Jesús y la doctrina que tenían los religiosos? ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio de Jesús y la religión? ¿Y por qué Jesús no seguía las mismas normas y formas de los religiosos? ¿Y en qué contrastan las enseñanzas y la forma de vida de Jesús con las de los religiosos? Vamos a ver las respuestas de estas interrogantes en los diferentes eventos que vamos a ver en la siguiente presentación. Habíamos visto en uno de los videos anteriores acerca de la sanidad del paralítico. Recordemos que se llevó a cabo en una casa grande en el pueblo de Capernaum, posiblemente la casa de Simón Pedro, donde se había juntado una gran multitud de personas para escuchar a Jesús. Entre esa multitud estaban muchos curiosos que pues querían ver milagros, pero había un grupo de personas religiosas, especialmente fariseos, que era parte del grupo de los escribas, que iban solamente a criticar. En este momento habíamos visto que solamente un grupo de 4 personas con un paralítico llegan y aprovechan la presencia sanadora y salvadora de Jesús. Aprovecharon la misericordia de Él y su poder, quien no solamente le perdona los pecados al paralítico, sino que lo sana por completo de su enfermedad. Y Jesús aquí le demostró a los religiosos su divinidad y por lo tanto su poder para perdonar y para perdonar el pecado y para sanar la enfermedad. Luego el Señor nos cuenta la descripción de que pasa por la orilla del lago, del mar de Galilea, y encuentra ahí a Leví, hijo de Alfeo, que más tarde se llama Mateo, que era un recaudador de impuestos. Recordemos que los recaudadores de impuestos eran personas que eran odiadas por los judíos, especialmente por los fariseos, ya que recaudaban impuestos para los romanos. Este dinero ellos lo consideraban como impuro, y además de eso a ellos se les tenía permitido de parte del gobierno romano de cobrar más y quedarse con más dinero de lo que ellos recaudaban. Estas personas recaudadores de impuestos se les llamaba también publicanos, y eran personas consideradas como pecadores por 2 razones, especialmente por no guardar los ritos religiosos que seguían estrictamente los fariseos, pero también por la inmoralidad del robo de dinero. Entonces, pero viene Jesús y lleno de misericordia y viendo el potencial que tenía Leví, lo vio ahí recaudando impuestos y le dice, sígueme. Entonces él, levantándose de la mesa de donde recaudaba impuestos, le siguió, y dice que cuando llega a su casa, Mateo le hace una cena en honor a Jesús y a sus discípulos. Y ahí estaban sentados muchos recaudadores de impuestos y pecadores, entre comillas, considerados por los fariseos, y muchos discípulos de Jesús. Esto escandalizó a los fariseos, quienes hacen la pregunta, y dice, ¿cómo es que Jesús está comiendo con
¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y entonces Jesús, al oír esto, les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces vemos aquí a Jesús que se está presentando como un médico del alma y que está teniendo misericordia de aquel que cree en él, de aquel que ha estado dispuesto a seguirle, a dejarlo todo por seguirle, y está viendo también el potencial que tiene Leví, lo está viendo como un apóstol que iba a escribir uno de los más importantes libros del Nuevo Testamento, como es el Evangelio según San Mateo. Luego dice que el Señor sigue su recorrido, y entonces los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista estaban ayunando, y entonces le preguntan a Jesús, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les responde, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no ayunan. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Aquí se está él identificando como el novio y a sus discípulos como los acompañantes del novio. Va a haber unas bodas, sabemos nosotros que el Señor va a haber unas bodas del Cordero, y hay alegría teniendo a nosotros al Señor Jesús. Pero dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Entonces, el Señor Jesús aquí se está comparando, está mencionando una vestidura y está mencionando el vino. El Evangelio de Cristo consiste en una forma de vida, consiste en ponerse una vestidura que es nueva. No podemos nosotros tener ritualismos religiosos y al mismo tiempo tener una vida nueva, sino que la vestidura que el Señor nos pone son las vestiduras de la justificación que Él nos dio por haber pagado por nosotros nuestros pecados en la cruz. Y en ese nuevo hombre, en esa nueva criatura, Él pone su Espíritu Santo. El reino de los cielos no consiste en otra cosa sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, Jesús no está en contra del ayuno, sino que en contra de la forma de hacer el ayuno. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos nosotros un ayuno que era obligado por la ley, era una vez al año, era el Yom Kippur, o sea, el día del perdón. Y encontramos también otros ejemplos de que el pueblo de Israel ayunaba, pero era cuando tenían dificultades y para clamar a Dios que los sacara de eso. Entonces el Señor nos está enseñando de que el ayuno no debe ser una carga o no debe ser una atadura, una forma religiosa, sino que debe ser no para el ser visto, sino que el mismo Señor ayunó. Debe ser un ayuno con un motivo especial, pero no como una forma religiosa ni como algo expuesto, como algo
como una carga, perdón. Luego dice que los discípulos iban en los sembrados, en los trigales, y con hambre empiezan ellos a espigar, o sea, a cortar trigo, a desgranarlo y a comerlo ahí porque tenían hambre. Y esto escandaliza otra vez a los religiosos y les dicen, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer el día de reposo? Tenemos aquí otra situación entonces, que es el día de reposo. El Señor estableció en su palabra que el hombre debe descansar un día por semana, pero para reponer sus energías, para descansar, era prohibido cosechar, hacer trabajos así fuertes, pero no satisfacer una necesidad. El Señor Jesús les dice, ¿no habéis leído cómo hizo David en los días de el sacerdote Abiatar, cuando él y sus hombres tenían hambre? Entraron al lugar donde estaba el lugar santo, tomaron de los panes de la proposición y comieron, y no les fue contado como una culpa. Y él dice, aquí está uno que es mayor que el día de reposo, es el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, es Señor del sábado. Y luego él termina diciendo, el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, el Señor nos está enseñando aquí que es necesario que nosotros guardemos un día, pero para nuestra salud, que descansemos un día para el Señor, que no sea una carga, y que el Señor en su misericordia lo ha dejado para nuestro bienestar. Que Dios te bendiga en este momento. Esperamos que tú y yo podamos aprovechar la presencia del Señor, esa presencia que salva, esa presencia que tiene misericordia para con nosotros y que nos sana. Media vez nosotros tengamos una actitud de arrepentimiento, de fe y de recibir al Señor. Él siempre tiene compasión de nosotros. Recordemos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el médico de nuestras almas cuando acudimos nosotros a Él por fe. Él no está mirando lo exterior, sino está mirando la necesidad que nosotros tenemos. Hay ejercicios espirituales como el ayuno, que deberíamos de efectuarlo con propósitos determinados, no como una carga ni como un ritual religioso. El Evangelio de Cristo es una nueva vida, es un nuevo odre que tiene que ser el receptáculo del Espíritu Santo, quien nos ha sido dado para que nosotros podamos vivir una vida llena de victoria. La ley del descanso también, del reposo, es para nuestro bien, no debe ser una carga ni una atadura. El Evangelio de Jesucristo se diferencia de la religión y de los religiosos, que es una nueva vida, es justificación, es gozo y paz en el Espíritu Santo. Nada tiene que ver con las normas externas y religiosas que no pueden cambiarnos. Que Dios te bendiga. Te invito a que nos puedas seguir en nuestro canal y que puedas escuchar este video otra vez, compartirlo si así lo deseas, y si no te has inscrito, te invito a que te puedas inscribir. Amén.